Ander, ¿tú te acuerdas el vídeo que te enseñé por la tamborrada? Sí, los personajes que tocaban, ¿no? Y estaban súper contentos. ¿Por? Pues porque el otro día me salió este que me gustó mucho. El vídeo homenaje de los mismos a ET, mira. ¿A ET? Mola mucho, ¿eh? Está guay, ¿eh? ¿A que sí? Está, ¿eh? Chiquito Munduán, hombre. Chiquito Munduán. Bueno, pues sus creadores nos han hecho un regalazo. A ver. Y es que nos han chiquitizado. Toma, agárralo. A ver. Que viene con nota. Nos hemos permitido la licencia de chiquitearos porque queremos daros las gracias por el gesto que tuvisteis con nosotros. Daros las gracias de nuevo por todo lo que transmitís en vuestro programa, por la forma tan cercana y honesta de vincular la salud a la comida y el disfrute. Gracias por enseñar, motivar y recordarnos que comer bien también puede ser sencillo y divertido. Con mucho cariño, el equipo de Chiquito. Es que ricasco, ¿eh? Está muy guapo, muy guapo. ¿Eh? Está guay, está guay. ¿Qué te parece? Pues mira, además de eso, también te traigo más cosas. Esto ya ¿De vamos ellos a... también? No. Nos mandan más cosas. Más cosas. Si te traigo estas cajas, Emplate de luz. 2 emplates de luz. Ah. Así que hoy tienes doble reto. No pasa nada. ¿Me vas a enseñar o te digo yo lo que tengo y a ver si cuadra o qué? Tengo que hacer 2 cosas. Algo cremoso, ¿vale? Cuajada de foie Y algo oriental. nigiri de salmón. Pues vale. Pues muy ¿Te bien. parece bien? Me parece maravilloso. Me parece bien. Este menú se lo dedicamos también a Chiquito Munduán, ¿te parece? Chiquito Munduán. Oso no. Ojo. Bueno, Gabriela, ¿qué le pasa a la gente que le encanta comer sushi y nigiris y tal y cual? ¿Cómo? Pero no saben hacer el arroz. Salen de casa para comerlo. Ya, eso es verdad. Pues es muy fácil hacer el arroz. Sushi no solemos hacer en casa. ¿No? O sea que hoy se ha acabado. Hoy es el día que van a aprender a hacer sushi en casa. Bueno, Y van a aprender a maravilla. hacer un arroz correcto. Muy bien, pues mira, es algo que pueden hacer si se están aburriendo. Perfecto. Vamos a hablar del aburrimiento y si tiene relación con el engorde. Aburrirse engorda, chicos, chicas. Esto siempre se ha dicho, ¿será verdad? Estaría yo en los huesos. ¿No? Bueno, a nosotros la verdad que nos gusta comer un poco de todo. A mí me da igual lo que elijas para los emplates deluxe. Pero hoy hemos decidido que vayamos a que nos preparen el plato estrella que hacen en Sumendi Taberna. Contadnos un poco, Kaixo. Kaixo, pareja, bienvenidos a Sumendi Taberna, aquí en Bilbao, muy cerquita de San Mamés. Yo soy Aníbal, el cocinero, y hoy os vamos a preparar uno de nuestros platos estrella, los chipirones en su tinta. Bueno, luego nos vemos. Osondo. Cosas clásicas, ¿no? Como los chiquitos. Los chiquitos Eso es es. algo muy clásico nuestro. Pues oye, unos chipirones en su tinta bien ricos. Y bueno, pues después de este menú solo nos quedaría elegir el postre. Y hemos ido a ver cómo hacen este postre clásico reinventado, que nos lo van a hacer en la pastelería y heladería Muxua, de Bilbao. Saludos pareja, estamos acá en Muxua, Bilbao, enfrente de la Catedral de Santiago. Soy Sebastián y con mi pareja Yaya hicimos este hermoso proyecto que hacemos rolls de varios sabores, además de los de canela, los que son los clásicos. Hoy vamos a tener una receta muy especial, la de pistacho. Así que los esperaré luego. Maravilla. El pistacho está a tope de power, ¿eh? Sí. Todo es pistacho este año. Pata marca tendencia, él empezó. Ya. Pero 2025 ha sido el pistacho año. El año del pistacho. Osondo. Pues eso es todo, ¿te parece? ¿Le doy poco? fuego? Sí, por favor. Venga, vamos a hacer una cremita de foie. Para ello vamos a coger el foie, lo vamos a cortar en dados, lo vamos a mezclar con nata, con caldo y con las yemas. Salpimentar y lo tenemos que llevar a 75 grados al fuego, ¿vale? Si tuviéramos una batidora con temperatura, de muchas marcas que hay, lo único que sería poner es a 75 grados el calor, triturar todo. Y luego vamos a ir a unos vasos con un colador y colar. Encima que vamos a poner unas gelatinas de maracuyá, como una especie de gominolitas. Qué bueno, es la Que lo mezcla que vamos de a hacer fruta es con foie. un jarabe con azúcar y agua. Cuando hierva vamos a añadir el zumo o el jugo de maracuyá. Y cuando hierva vamos a meterle unas colas de pescado o gelatina. Meter al frío en una plaquita y nos va a salir como una placa y lo vamos a hacer daditos, ¿vale? Para los que se animen mucho también se puede coger y se puede poner encima de la crema del foie si ya la tenemos fría,
¿vale? Sin hacer daditos, podríamos hacer una especie de irlandés. Ahí. Luego unas grosellas, un poquito de menta y ya tendríamos el primero. ¿Vale? Vamos allá. Muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos con la primera pregunta del programa de hoy, que nos la hace Ignacio de Urnieta. Arratsaldeon, gente. Ignacio de Urnieta. A ver, que me han dicho hoy en el trabajo que aburrirse engorda. Que dicen que hay que pasar más tiempo con gente y salir para engordar menos. Me ha sonado un poco a pullita, porque soy bastante casero. ¿Qué me dices, Gaby? Agur. Engordar o adelgazar depende de un universo de factores correlacionados entre sí. O sea, ojalá, digo ojalá porque sería mucho más sencillo daros recomendaciones o seguir recomendaciones tipo, mira, haz esto y adelgazas o engordas o lo que sea. No, el peso corporal en sí tiene un componente determinado por genética muy alto, más de 3/4 partes de nuestro peso viene determinado por la genética, y lo que queda estaría más ligado al balance energético, que a su vez, como te decía, está ligado a un montón de factores. Ahora, sí que es cierto que durante muchos años se ha demonizado el comer emocional, como si pudiéramos quitar las emociones del acto de comer, ¿no? Como si pudiéramos actuar como humanos sin emociones. Y esto es un gran error porque nos ha hecho retrasar el entendimiento de lo que estamos sintiendo. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que muchas personas, bueno, todos, gestionamos en algún momento o a lo largo del día cosas a través de la comida o del ayuno, ¿no? Yo que sé, estoy aburrida, pues como, o estoy preocupada, pues como. Y esto no es per se algo malo. El problema es cuando es la única herramienta. Por ejemplo, si mi única herramienta para combatir el aburrimiento es comer, pues no sería lo más adecuado. Sería más interesante ver qué cosas puedo hacer, ¿no? Cuál sería el antídoto adecuado, o tener más antídotos a esas cosas o esas situaciones que se dan. Hay mucha gente que come por aburrimiento y bueno, no es que sea algo bueno o malo en sí, sino que sería interesante tener también otras herramientas de gestión del aburrimiento. ¿Qué te pasa? Que estás liando una parda. No, que estoy pensando en chorradas y se me va la ollita. Porque escucharme a mí no está entre las cosas que puedes hacer, ¿no? Sí, estoy pensando que qué difícil, o sea, qué fácil es subir de peso y qué difícil es bajar. Sí. Y qué fácil es bajar y qué difícil es subir. ¿Cómo? ¿Qué? Las mías, tío. ¿Qué fácil es bajar? ¿A dónde? Una cuesta y lo difícil que es subir. Y en el peso es lo contrario, lo fácil que es subir y lo difícil que es bajar. Y ya está, tío. Y esto es todo, hasta luego. ¿No? ¿O qué? Eres fascinante, ¿eh? Yo qué sé, tío. Es que, ¿ves? Yo no me aburro, como el colega este. Yo estoy pelando unos huevos. ¿Tú eres tu mejor amigo? Tal, y mira qué gilipollas me he inventado. ¿Tú eres tu mejor amigo? Pues sí, me tengo que aguantar. ¿Qué voy a hacer? O sea, es que... Hay mucha gente que le cuesta subir de peso, eso hacía, Hay gente que le cuesta subir de peso. Esto es una mierda. ¿El qué? ¿Sabes? Mira, lo llega a decir Garcilaso de la Vega y es un refrán que te cagas. Es como cuando vas a un restaurante y te sacan un pedo de plato, pero como el tío es cucurrucu, lo hago yo en el astelene y me chapan. Es una cosa muy bonita. Si te lo A ver, puedo envolver en papel de regalo. Dale duro. A ver. O puede ser hasta una adivinanza. A ver, venga. No cuesta subir con lo que cuesta bajar. No cuesta bajar, lo que cuesta es subir. Toma. El premio que le han dado del kilo al de Premio Barbas. Planeta para ti. Tío, así aquí, haciendo 2 huevos con foie. Que igual tengo eso. O sea, ¿Que y tienes no me doy el qué? cuenta. ¿Que tienes el qué? Aquí algo. ¿El qué? ¿Burmuña? No sé, o sea, tú dime algo así. Pela un huevo, corta 2 cachos de foie y dime eso. No sé, no te sale ni jarta. Y te he oído porque has dicho per se. 3 cosas he hecho. Pensar, pelar y per se. Como a nice. ¡Hala! Jugar a pala. Venga. Per se, dice. En todo lo que estaba pensando, ¿eh? Claro, pues al final se me ha roto un huevo. Pues claro.
Hay algo que te tengo que reconocer, ¿eh? Poca gente me deja sin palabras. Tú eres una de esas personas. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que comparto contigo lo que tengo dentro. Y Claro, hay gente que no lo hará. estás en confianza. Bueno, contigo y con alguien más, pero dirán, este tío que... Pero bueno, ¡No, que va! No, pues no, tío, no. pues hay cosas Claro. que cuestan bajar Ya. Pero... ya cuando sabes realmente eso. bajar no cuesta. Pero ya sabes por qué es eso, ¿no? A ver, vamos a adorar la píldora. Venga, ¿qué más? Adorar la píldora. No, vamos No a sé si está bien usado eso, ¿eh? Abordar. O sí, o quizás sí. Igual de Pero- darme la pero- píldora a mí. Pero es que mira, o sea, te estás dando cuenta, oído, per se. He hecho esto, he pensado la cosa, y es que ¿sabes por qué he estado pensando eso? Porque en el subconsciente sé que hay refranes hoy. O sea, soy un .04 punto, pero es que igual no tengo que estar aquí y tengo que estar con el Iker Jiménez, tío. Sí, o en la RAE, ¿no? Pide la O en silla Mongolia. ya. Pide la silla ya. En Mongolia. O sea, 4 impresionante. cosas, tío. Que sí, guau. Y además estás consiguiendo, pues eso, no tener incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Estás ahí a tope. Con todo. Quiero decir que no estás perdiendo fluidos, ni... O sea, estás bien, además. Y vivo. Y vivo, tío, y latiéndote el corazón, Sí, sí. respirando tus pulmones. Sí. ¿No te parece increíble? Que llevo un montón de tiempo tomando la pastilla del colesterol. Pues igual es eso. Que no has querido decir nada. Pues igual es eso. Igual se me ha ido la grasa del cerebro. Exactamente. Igual tenías algún tapón que ha hecho ahí... Eso es, ¿no? Bah, estoy bien, la verdad. Ya, per se. Bueno, pues como te veo que estás a tope, vamos a jugar a unos refranes. ¿Eh? Es que yo te estaba Venga, dando que el estás, paso. como estás lubricado, vamos a ver hasta dónde da esto. Ander, ¿qué significa este refrán? El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Pues eso, que el que corta se lleva un poquito más. ¿Cómo? Que el que corta el choricito, pues coge la punta y se la queda también. Muy bien. Quien distribuye algo suele beneficiarse a sí mismo. Eso es. Uvas con queso saben a beso. Mira, esa es parte de la historia de este programa. No sé, o sea, que yo diga el mío y no soy famoso y esa mierda, ¿qué? Uvas con queso saben a beso. ¿Qué quiere Que algo decir? está buenísimo. Pues muy bien. ¿Pero uvas con queso saben a beso? Sí, quiere decir que cuando dos cosas que se juntan y hacen buen match. Sí, yo lo pillo. A quien cuece y amasa de todo le pasa. Al que anda le pasa, es el resumen de eso. Lo que no puedes La contestar sintaxis es eso. el mismo refrán cambiando las palabras de sitio para darme la respuesta No, de pero la... que no es el mismo, es una sintaxis de eso. O sea, es el resumen. Buah. ¿Estás haciéndote el tonto? No. Ah, no. Quien se implica activamente en tareas o negocios y está expuesto a problemas. Conlleva riesgos el que hace, ¿no? Vale. Entre col y col, lechuga. Ojo, ¿eh? Ese Entre es col y col, lechuga. Ese es multifunción. Venga, dale. Tiene yo creo que tiene Uno. solo un significado. Entre col y col, lechuga. No lo sé. Venga, dale, Vamos dale. a dejarlo ahí, no. No, venga, dale. No. Tú, utilízame en una frase el refrán. Entre col y col, lechuga. Entre col y col, lechuga. Sí, yo creo que ya lo sé, pero vamos. Yo no- Utilízalo. No sé utilizarlo. Venga, dale. Que no, Echa la que no. imaginación, que tú eres Yo bueno. sé. Entre col y Echa la col, imaginación, lechuga. va. Entre col y col, lechuga. Entre... Didi. No sé. Entre col y col, lechuga. Entre relaciones ahí prietas, ¿no? Como la col, entre dos relaciones prietas, un poco una sueltita, la lechuga. ¿No? Puede ser. A ver, afina un poco más. No. La pista no tiene nada que ver con lo erótico sexual. Pues yo lo he visto así. Vale, pues esa es la pista. Pues no sé. Pero ¿a qué te puede servir? Entre col y col, lechuga, yo diría que Mira, es con entre... una estuve 7 años, con otra fiesta y luego con otra otros 7 años. Entre col y col, lechuga. Se puede utilizar porque yo entre col y col lechuga siempre lo he utilizado como algo para Tú no has aligerar, para un descansito entre dos tareas. Tú no has utilizado entre col y col lechuga en tu vida, tío. O sea, no me engañes. ¿Cuándo has no, entre col y col lechuga? ¿Quién le has dicho eso, tío? Dime, ¿dónde? ¿En dónde? Pero también he ¿En el utilizado... club de lectura o A qué? ver, o sea, uvas con queso saben a beso he dicho. Entre el que parte y reparte se lleva la mejor parte también he dicho. Bueno, entre col y col lechuga yo digo que es como entre dos cosas, pues como un descansito, ¿no? Sí, Eso diría pues yo. Pues lo que he dicho yo. Ya, pero estar con alguien no conlleva un esfuerzo. Bueno, no empecemos con el rollo ese. Venga, tira.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto Guau, al guau, hoyo y el guau, vivo al vamos, bollo. esta me Pues interesa. eso, que el que se queda, fuego a discreción. ¿No? El otro Que no hay que va. vivir la vida. Tras Eso una es. desgracia, la vida continúa, para quienes Eso están es. vivos. Dime lo que comes y te diré quién eres. Pues que según lo que comes ves de dónde vienes. Sí, un poquito. muy bien, De- correcto. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Esta no me la sé, por ejemplo. Pues mira, que si te pasas te puede dar un infarto y que si también en Pues cenas sí. de trabajo también se han calzado Pero alguno. de grandes cenas... Escucha, ¿Cómo? eso. ¿El Que qué? en cenas de trabajo también se han calzado el que falta. ¿No? O sea, Que se han calzado al que falta. sí, le han dicho, el lunes no vayas a la oficina, al día siguiente. ¿No? Cosas así. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, esa te toca a ti. Venga. Di tú. Pues nada, de que agua que no es de beber, déjala correr. Pues no sé. Yo lo usaría como no te metas donde no te llaman un poco, ¿no? Vale, venga. No intervengas en asuntos que no te conciernen Venga. o no te aportan beneficio. Trituro, ¿eh? Vale. Qué largo va a ser este programa. Osondo. Pues estoy dándome cuenta que en las cosas básicas estas de la vida encuentro la felicidad. Como en esta cosa que te he creado, A mí me dejas un poco aturdida, ¿eh? y el otro día, con lo de Tom Cruise, que me fui de subidón, tío. O sea, Dices el día que no acertaste algo, que era, pero casi acierto. pero casi acierta. Vale, vale. Ahí se me estaba soltando la grasa Sí, puede del ser. colesterol. Puede ser. Igual ese día te hizo pop. Es como cuando se te Ahí abre me la estaba nariz y la soltando. tienes tapada y se te abre la nariz. Sí, y escucha, ahora sé que es Tom Cruise, pero ¿quién dije que era? Es Tom Cruise. Tom Cruise, pues muy bien. Cruise. ¿Y cómo es un...? El idilio de Cher. El Que idilio de dijo Cher? Brad Pitt y era Tom Ahí Cruise. déjame Brad Pitt. Y Tom Cruise, o Tom Cruise, Y es Johnny Depp. escucha, pero tú vas a Ibiza y pone no sé qué cruises, ¿no? Los barcos. Se escribe como cruise. Pero se dice Cruz. Cruises. ¿Qué? Estas Barcos. son las cruces No de sé. Semana Santa. ¿Por qué? Yo creo que es Tom Cruise. Ahora me estás No, haciendo los dudar. barcos, Que sí, pero que no dices, se dice cruise. no sé qué No, me voy cruises. en un cruise. No se dice me voy en un cruise. No, en un cruise. Sí. O en un cruise. En inglés sí, yo ¿Ah, creo que sí. No sé. Ah, era Fíjate. Cruz y Cruz. Cruz. ¡Ah! ¡Qué tirri! Cuéntalo tú. Mira, esta y su amiga son dos amigas. Venga, que dicen ahora que cuando Penélope salía con Tom eran Cruz. ¡Qué taraño! Venga, vamos allá. Escuchar, esto 75 grados, ¿eh? Fuego lento para que no se agarre. Venga, el jarabe, que me has liado. Joder. ¿Tú has visto la imagen de Nicole Kidman? No va a poder hacer ni el nigiri, Pero tío. si te has liado tú solo. Calla, hombre, venga. Ah, lo que pasa es que has echado demasiado al principio. Has hecho un sprint y esto es una maratón, este programa. Yo estoy en todo, tío. Vamos ahí. Por Euskadi. ¿Has visto... Euskadi? ¿Qué? Deja Euskadi tranquilo. Déjame a mí, oye. Escúchame una Estoy cosa. contento, ¿Tú has visto tío. la imagen? Ya te veo. Pero... Buah, ¿Me vas a dejar hablar hoy? La pelirroja, menuda avería. O sea, hay que denunciar a esos médicos. Las dejan hechas un Cristo. ¿Pero de qué estás hablando ahora? De Yo su te iba cara. a decir, a ver si has visto la imagen de Nicole Kidman Sí. saliendo de firmar el divorcio con Tom Cruise. No, no he Buah, visto. pues es icónica. Así. Mira la cara. Icónica, que está contenta o triste. Icónica. O sea, Icónico. Que icónico es que es histórico, ¿no? Casi. ¿O qué? Escucha, pero ¿su cara es de felicidad o de qué? Nicole Kidman, firmar divorcio. Es que vas a flipar. O sea, es como a ver, se ha hecho súper famosa. Luego hay una imagen también de... O sea, está muy bien. Mírale, No ves lo mírale. de las naves espaciales Mírale. y ves... Mírala. Y ¡epa! Está en plan... De verdad que... Se Pero lo es de ese juro por mi momento. vida, es de ese momento. Nicole Kidman después de divorciarse de Tom Cruise. Mírala. ¿Está feliz? Está contentísima. Joder, pero si sabes quién me ha parecido, la de las 2001. trenzas. La de las trenzas. Pues que Nicole Kidman en esta época es lo de Moulin Rouge y esto. Ya. Es cuando es pelirroja. Pero Vale. ahí... ¿Tú has oído hablar de la Instagram Face? No.
La cara de Instagram. No. Pues que ahora todo el mundo es igual. ¿Sabes? Que parecemos los agentes Smith. ¿Sabes? Todos. No. ¿Pero por qué me dices eso? Porque has hablado de las caras de las operaciones. Ah, Que ahora todas parecen iguales. El otro día estuvimos viendo una serie... Bueno, estamos enganchadísimos a una serie que se llama Clanes. Y lo estuve comentando con Michael. Le digo, es que agradezco muchísimo que Clara Lago tenga la cara con la que ha nacido. Siga teniendo su cara. Que no se ha puesto labios, no se ha operado la nariz. ni nosotros, ¿qué coño, Clara Lago? Ya, pero tú y yo no somos actores. Tú ¿Ah, y yo no? somos... A ver somos- quién monta este numerito todos los Nosotros días. somos los chiquitos. Escucha, a ver quién monta esto todos los días. Escucha, que el otro día me acordé de ti, porque sí, Ojo, ¿eh? le oí una noticia, vi o tal, que a alguien le están recomendando no ligar con la Kardashian. ¿Puede ser a Doncic? ¿O el del básquet, el bueno? ¿Perdón? ¿Qué? Que le están diciendo Es que me estás contando una historia, chico, que me estás empezando a contar fatal. Bueno, Hay ¿qué? 6 Kardashian. Pues una Ah, vale. quiere ligar con él, Sí. pero le están diciendo los del equipo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por el bien del equipo, yo creo. ¿Pero por qué? Pues no sé. Tú sabes. porque... Ah, no, pero hay una maldición con las Kardashian. Ajá. Pues eso. Hay una maldición. Además, se lo ha dicho algún otro jugador que también habrá estado con la. con Dicen que no alguna. pueden ser nunca felices con alguien para siempre. Las Kardashian. Que todas tienen como mal. Pero el otro día estuvimos viendo el documental de Lamar Odom, La vida y muerte de Lamar Odom, y ahí Khloe Kardashian fue muy maja, ¿eh? ¿Has visto ese documental? No, Pues deberías. no. No he visto. Bueno, vamos a subir un Mira, poquito. estás hablando y ahí poniendo un termómetro tal, con 2 fuegos. Bueno, Y mira qué voy a impresionante. hacer ahora, ¿eh? Hago así. Wow. La leche. Wow. Soy un DJ de la cocina. Total. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar a ebullición Ebullición. el maracuyá. Vamos a subir esto a 75 grados y Gabriela, vas a enseñarme el primer recipiente de luz ese que tienes. Venga, 46, venga que nos vamos. Ahora venimos. Bueno, ¿Cómo huele esto, eh? venga, tienes que sacarme el recipiente. Bueno. Esto ya ha pasado ha estado en 75, ya tiene que templarse. Vale, ir templando. Esto también ya ha hervido y lo que hacemos es las gelatinas que hemos tenido a remojo. Ahí, ¿vale? Deshacerlo y lo vamos a meter en el bol o en la fuente a enfriar. Bueno, mientras se enfría Ander, yo ya tengo esto preparado, pero antes vamos a ir a por el plato estrella del Sumendi Taberna, que no es nada más y nada menos que unos chipirones en su tinta. Ponemos rumbo a Bilbo. Oso, ¿no? Kaixo, de nuevo pareja, aquí estamos en Sumendi Taberna, en Bilbao, muy cerquita de San Mamés. Yo soy Aníbal, el cocinero, y si queréis acompañadme que os enseñamos un poquito mejor por dentro. Bueno, Sumendi Taberna ha cumplido ya su primer añito y, bueno, como indica el nombre, somos una taberna, tratamos de trasladar la taberna al barrio con comida casera, con un espacio o un ambiente cómodo y humilde, una taberna humilde en la que recibir a quien quiera venir. Bueno, al entrar a Sumendi podéis encontraros nuestra barra de pinchos con variedad de pulguitas, gildas, tortillas. También tenemos raciones disponibles en barra, podéis encontrar los chipirones en su tinta, podéis encontrar callos, ensaladilla rusa. Oye, una ración de ensaladilla no te la encuentras en todos los bares, ¿eh? No, fíjate. A diario tenemos nuestro menú, tratamos de tener comida pues súper casera, de calidad y a muy buen precio, a precios asequibles para que quien quiera pueda permitirse comer un plato de puchero o comer un menú del día como lo haría en su propia casa. Y ahora acompañadme y vamos a cocinar al ataque. Bueno, pues vamos a hacer unos chipirones en su tinta, un plato que tenemos en la carta y solemos tener en el menú porque creemos que es un plato de amama indispensable y es un plato que la gente viene a comer.
Vamos a hacer un fondo de verduras muy sencillito, lleva un poco de cebolla, un poco de pimiento verde, puerro, zanahoria y ajito, todo bien rehogado. Tiene que estar bien doradita, bien deshidratada, bien pochadita y bien caramelizada. Es lo más importante porque es el fondo, es lo que da sabor a todo nuestro plato y esa parte es lo que más tiempo nos lleva, entonces eso ya lo tenemos adelantado. Añadimos un poquito de pan y mojado en un poquito de chacolí. Esto es algo que siempre hemos hecho en casa para darle un poco de consistencia a la salsa. También añadimos un poquito de salsa de tomate, a ser posible casera, es nuestra salsa brava, la mejor salsa de tomate que podemos tener. Y de ahí pasamos a añadirle la tinta para terminar de darle color y triturar. A mí el puntito picante de los chipirones en su tinta me gusta mucho, ¿eh? Sí, o sea, Que tenga de cayena. Que tenga un piquín ahí, me gusta. Si no, puedes hacer una cosa, haces la salsa base y luego que cada uno si quiera que le eches pelet. Bueno, llevo unos 13 años en cocina, es un trabajo que me gusta mucho, mi ama es cocinera, pues viene un poco al final de familia y este es el primer proyecto personal y la verdad que con muchas ganas de dar buena comida, comida casera que creemos que hace falta, comida de calidad, producto cercano y tirando del recetario de la abuela. Ahora vamos con el chipirón. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen en el fondo de la olla, una cucharadita de la salsa de tomate que hemos usado para el fondo, metemos el chipirón al fuego y tratamos siempre de mover la olla lo mínimo, la olla, la cazuela, lo que usemos, moverlo despacito, hacer movimientos suaves y cuando vemos que el chipirón se hincha, se pone un poco gordito, eso es que ha soltado todo su agua, retiramos el agua que veamos que es excedente, que es innecesaria y en ese momento añadimos la salsa que tenemos previamente triturada. Pasados unos minutos en los que hemos dejado que se mezclen los sabores, que se junte el sabor del fondo de la salsa con el chipirón que tenemos en el fuego, retiramos la olla, solo nos queda emplatar. Nosotros aquí lo acompañamos con un poquito de arroz, es un plato bastante completo y muy demandado, un plato casero de toda la vida. Es un plato único maravilloso. Buah, a mí me encanta. Los chipis con arroz. Bueno, pues estos son nuestros chipirones en su tinta y por aquí os esperamos en Sumendi Taberna, muy cerquita de San Mamés. Estáis todos invitados a venir a conocernos, a conocer nuestra comida casera y encantados de recibiros. Esta es vuestra casa. Osondo, ¿qué necesidad de esos sitios hay? Bueno, la caja de Pandora, venga. Pues chiquito, ya sabéis que nos Sí. nos han chiquitizado, o chiquitado, no sé cómo verbalizar. Chiquiteado, ¿eh? Chiquiteado. Y también nos han mandado un regalito. Venga. Como no podía ser de otra manera, pues nos han traído un vaso de chiquito. Ajá. Mira qué chuli. Osondo. Entonces tienes, mira, Vale. está guay, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues muy guay, mira. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestra crema, ¿vale? Y meterla al frío. Y la gelatina igual. ¿Vale? Ahí, yep. Así, y otro pelín más. Metemos al frío y volvemos, Gaby, ¿vale? Mira, Fíjate. Así. Oh, son está dos. guay. Ahora volvemos. Venga. Bueno, pues fíjate, hemos hecho unas gominolitas con el maracuyá. Vale. Ahora cortamos las frutas del bosque. Y lo que hacemos es... Qué guay esto, ¿no? A ver, Sí, ¿puedo probar? claro. Qué bueno. Así. Están ácidas, qué ricas. Porque luego va a ir bien, porque esto al ser graso... El foie con fruta queda muy bueno, sí, es verdad. Así. Ahí. Bueno, esto lo sirves en una cena. De cucharita. Así. Y fíjate ahora. Pues un chiquito de foie. Chiquita de foie. Muy, muy guay. Y ahora me has prometido un Nigiri. de salmón rosa. marinado. O sea, vais a aprender a hacer arroz de sushi, que es algo que... Mira qué guay. Muy guay. Me encanta, Ander. Muy chuli. Nos Vamos. vamos a por el nigiri. A ver.
Bueno, nigiri de salmón rojo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es el salmón, que ha estado 48 horas congelado, porque lo vamos a comer en crudo, lo vamos a macerar, vamos a curarlo con azúcar, con sal y con jugo de remolacha. Por otro lado, importante, el arroz. Lo limpiamos 2 veces. Arroz de sushi es. Arroz de sushi, ¿vale? Limpiamos 2 veces, así. Le damos bien, bien, bien. ¿Vale? ¿Y por qué haces eso? Para quitar el almidón. Muy bien. Ahí. Fondo. Ahí. Agua medida. Y fíjate, lo vamos a cocer con este agua durante 20 minutos, desde que empieza a hervir, ¿vale? Y lo vamos a tapar y dejar reposar 15. Después de esos 15 minutos tenemos que hacer una mezcla del vinagre de arroz más el azúcar y mezclarlo. Ese será el arroz de sushi. Vale, vamos a darle ahí un poquito, tapamos, pero vamos a hacer el salmón. ¿Sí? ¿Sabes qué pensado? Que me encantaría ser arroz de sushi, ¿sabes? Para que has dicho, le tapamos y le dejamos reposar y he dicho, ay, qué gustito. Ahí templadito, ¿verdad? Ay, ¿no? Que me dejen reposar 15 minutos. ¿A ti te dejan reposar? Tú vives bien, ¿no? Estás bien. Yo estoy... ¿Qué te pasa? Estoy... Estás como demasiado contento. ¿Te ha pasado algo? No Que- sabes si contármelo, ¿no? Te lo puedo contar, Venga, pero a no ver. aquí. No. ¡Guau! ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Vas a ser padre? No, no, no. Vale. Ahora hago lo que siento. Ahora haces lo que sientes. siento. ¿Ese es el titular? Sí, o sea, pienso... Un perro salchicha, eso es una señal, tío. Que te lo he dicho antes, tío. O sea, Es una ¡guau! broma, ¿no? ¿Ves el perro salchicha? Ander, lleva ahí 5 meses porque Pero has yo hecho... hoy te he dicho que he conocido un perro salchicha que se llama Brandy, que te he contado esto. Y de repente un perro salchicha. Uy, mamá. Qué fuerte, ¿no? Dejar de reírle las gracias. Porque Escucha, me escucha. está dando un Gary, poco de- Gary, hoy No, pero es que te están riendo las gracias y no estás para que te rían las gracias. Oye, que no estoy cucurrucu, tú. Bueno. Que te digo que hoy... Ayer vi O una sea, foto... ¿estás contento porque ahora tienes un perro? No tengo perro. Pero Te- estás- pero te vas a tener digo un perro. que- no, fíjate cómo es la cosa. He venido a grabar y le digo a Gaby, ayer conocí a un perro salchicha que se llamaba Brandy, que era Pero marroncito, ese es un tío, sesgo- y ahora estoy aquí así Pero y está ahí. Pero es un sesgo cognitivo eso. ¿Qué es Eso, eso? pues cuando, por ejemplo, tú tienes la pierna rota que no haces más que ver gente escayolada, o cuando estás embarazada que no haces más que ver embarazos. Sí, es lo más normal que haya un perro salchicha ahí arriba, tío. O sea, ¿Qué ni es, sesgo brujería? cognitivo ni historias. Es brujería. ¿Qué te crees? ¿Que va Pero a ir es que ahora si a no tomar hubiera un esta- cortado y van a pero es tener que si un no perro hubiera estado salchicha? ahí, si no hubiera estado ahí, ¿Qué también hace te hubiera ese perro parecido salchicha normal. ahí? Que era un emplate deluxe. ¿Ese perro? Sí. ¿Pero lo estás viendo? ¿Eso qué se va a ser un plato, tío? No, no hay perro, es una ilusión óptica. ¿Qué me estás Oye, contando, Ander, por tío? favor. Ah, un perrito caliente pusiste aquí. Sí, puse ahí, ¿eh? Qué maravilla es que se me vacíe el cerebro con chorradas. Y se me quede lo importante. Te iba a decir Solo algo, veo pero lo me voy a positivo, callar. Que solo veo lo Sí, positivo. venga. A Racha, el de Abocados. Estábamos mirando mi mujer y yo cómo tenemos la agenda y no os podéis creer la de comidas y cenas que tenemos por delante. Siempre celebramos todo alrededor de la comida. Vivimos en un pienso, la verdad. Y nos preguntábamos por qué cualquier cumpleaños, reunión familiar que haga con colegas o evento que hacemos siempre tiene comida de por medio. ¿Qué tiene la comida para ser ese pegamento social? Es que ricasco. Kepa y Raquel de Erandio. Se lo hemos preguntado a José Miguel Mulet. ¿Por qué celebramos todo alrededor de una mesa, José Miguel? La palabra hogar, en origen, no significa casa. Significa donde se hacía el fuego. Donde se hacía el fuego, se cocinaba. Y la gente se acercaba para calentarse. Por lo tanto, las comidas son actos sociales. Son los momentos para reunirse y nos gusta celebrarlo todo con comida porque es una necesidad básica y compartir la comida o la bebida con alguien implica que tienes una relación de confianza, una relación de cercanía que no tienes con otra gente. Y si esa comida es especial, estás sellando un vínculo. Y de hecho hay muchas trazas de esto en el lenguaje. Por ejemplo, la palabra compañeros viene de compan, que es la gente con la que compartes tu pan.
Simposio viene del griego y significa beber juntos, que era lo que se hacía después de las comidas, donde los amigos se ponían a beber, etcétera, etcétera, etcétera. Un amigo mío abrió en Extremadura un restaurante que ponía, ¿cómo era? Bodas, comuniones y funerales. La tarjeta. Bueno, venga. Ya está. El Kiko, tú. ¿Quieres hacer una cosa gustosa? Sí. Venga. Ahora va. Echa esto. Oye, está rarísimo, ¿eh? Pero bueno, me caes Mira, bien. mira, qué gustoso. ¿Qué? Has derramado. Pues un poquito. Llega a ser reserva. ¿Eh? Ahí. Buah, esto no lo es de limpiaría las con un pelis de trapo. asesinato, ¿eh? Le va a poner azúcar encima. ¿Esto me lo has dado para no mancharte tú la mano? No, porque me ha parecido Gustosito. relajante, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Venga, y tenemos que... A ver. Vamos a volver con el arroz reposado para aliñarlo, ¿vale? Y con esto curau, que tenemos otra pieza que ya está curadita para cortar, ¿vale? Yo. Venga. Bueno, el pescado ya reposado, tenemos el arroz también cocido. Lo que hacemos es... Lo vamos a sacar aquí. Hazme un favor. Bueno, vamos a darle aquí. Aquí lo que vamos a hacer es mezclar el vinagre de arroz, El azúcar. el azúcar. ¿El azúcar aquí? Sí, sí. Para que se disuelva. Vale. Le damos ahí. Bien. Así. Vamos allá. Y ahora vertes. Aquí. Venga. Y alineamos todo. Pues mientras le estás dando cariño a ese arroz para sushi, vamos a hablar de un concepto que he traído al Se me lengua la traba de hoy, que es la construcción inversa o la famosa deconstrucción de un plato, que consiste en coger un plato que todos identificamos, tradicional o no, pero montarlo en el orden inverso, al habitual. Por ejemplo, la tortilla deconstruida, Sí, hemos que hablado la muchas patata era veces, líquida, o luego- este pastel de limón deconstruido, que tenemos por un lado el merengue, por otro lado la base de galleta, por otro lado el lemon... Es lemon curd, ¿no? Sí. O, mira, este falafel deconstruido. Bueno, darle una vueltita, ¿no? Sí. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Así, limpiamos un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger este salmón y limpiarlo. Es atómico, ¿eh? Sí. Vamos a ver cómo Ese queda, salmón. A ver cómo queda. Pasamos por agua. Fíjate. Parece salmón. Atún un poco, ¿no? Sí. Atún rojo. Mira, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a quitar esta zona de la tripa. Claro, también con el azúcar se ha quedado un poco Gominolado. curado, ¿no? Gominolesco. Fíjate. ¿Vale? Ahí quitamos todo bien. Bueno, vamos allá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle cortes. Vamos a darle un poquito de caída aquí. Así. Para... Qué bueno. Venga, Ander, mientras vas cortando filetitos de salmón, que te queden ahí finitos y luego elegimos los mejores, y antes de enseñarte el emplatado, nos vamos a ir a por el postre, ¿no? Venga. Vamos a ver cómo se las traen en la pastelería y heladería Musua, en Bilbo, Vale. que nos van a hacer pues el cinnamon roll tradicional, pero en su versión pistacho. Le han llamado musu roll de pistacho. Vamos a ver qué buena pinta tiene. Saludos pareja, un rol para todos. Estamos acá en el Casco Viejo, enfrente de la Catedral de Santiago en Bilbao. Soy Sebastián y con Yaya, mi pareja, hemos creado Musúa Bilbao.
pasemos para allá. Pues Musúa surge justamente, precisamente en este local. Y empezamos vendiendo helados al un principio, pero claro, nuestra idea era hacer algo nuestro propio, de elaboración artesanal. Y de repente se me cruza por la cabeza hacer una receta familiar que me la hacía mi madre en algunas ocasiones, que son los rollos de canela. Y claro, cuando las probamos y todo, esa esponjosidad, ese sabor intenso y todo, nos encantó. Son buenísimos los rollos de canela. Entonces nos hemos especializado en rollos de canela, o cinnamon rolls, o como nosotros les decimos, mushu rolls. Y como no a todo el mundo le gusta la canela, pues hacemos varios sabores. Tenemos el de pistacho, el de tiramisú, el de chocolate y el de Oreo. Y siempre sacamos especiales del mes. En este caso es el Red Velvet. También tenemos cookies caseras, que las hacemos con mucho cariño. Y además tenemos un guiñito argentino, que tenemos una cookie rellena con chocotorta. Pues de tanto hablar de dulzura, pongamos al lío. Acá ya tenemos todos los ingredientes para cocinar lo que se va a hacer el roll de pistacho. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar para el relleno van a ser los siguientes: azúcar blanco, crema de pistacho, mantequilla, después chocolate blanco, nata y también vamos a utilizar, como no, el pistacho troceado. Tenemos que valorar todas las cosas que son de frutos secos, que vale un pastón el fruto seco, ¿eh? Vamos a tener por otra parte la masa ya hecha y el frosty que va a terminar decorando nuestra preparación. Pues ahora lo primero que vamos a hacer va a ser estirar la masa, que es una masa vienesa que utiliza mantequilla, que tiene doble fermentación y otras cositas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta masa para trabajarla y estirarla porque puede romperse y puede estar bastante blanda. Pues dejemos la masa estirada a un lado y vamos a ponernos de lleno con el relleno. Cogemos un bol, después le vamos a agregar el azúcar y la mantequilla a punto pomada y vamos a hacer un cremado. Luego vamos a agregarle la crema de pistacho y vamos a volver a batir para que airear eso y que quede bien suavecito. Luego agarramos el bol con el chocolate blanco y le vamos a agregar la nata tibia hasta que se derrita el chocolate y nos va a quedar una ganache de chocolate blanco, que luego lo vamos a incorporar otra vez a la crema de pistacho que ya tenemos. Eso lo mezclamos bien y ya tendremos el relleno hecho. Y vamos a echar el relleno sobre la masa. Qué maravilla, ¿eh? Esas cosas sí que son relajantes. Y vamos a proceder a tirar los trocitos de pistacho sobre la masa para que quede ese puntito crocante y ese sabor intenso a pistacho. Ahora lo que procedemos es a enrollar nuestro roll de pistacho. Y empezamos primero a cortar la masa. ¿Por qué? Porque es mejor siempre hacerlo individualmente. Es lo que nosotros hacemos, porque tratamos cada roll con mucho cariño. Pues muchos se preguntarán por mi acento. Pues yo nací en Buenos Aires, en Argentina. Y cuando terminé mi carrera de profesional, de cocinero, y estuve trabajando bastante allá en Buenos Aires, me surgieron unas prácticas acá en Bilbao, en una estrella Michelin, que en el Guggenheim, y pues vamos a tomar la oportunidad. Pues nada, la oportunidad era por 6 meses, pero me terminé enamorando de la ciudad, de la comida, de la cultura y también de mi chica. Y pues ya llevo aquí unos 7 años. Por eso se llamará Mushua, ¿no? Se agranda muchos musúas. Mucho, mucho, mucho. Una vez que enrollamos cada rollito y los pusimos en una bandeja a que fermenten unos 15 minutos para que tomen volumen y esponjosidad, y vamos a proceder a llevarlo al horno durante 20 minutos. Y una vez que tengamos ese color doradito, pero esponjoso por dentro, pues vamos a proceder a ponerle el frosty por encima. Es una crema muy suave que utilizamos con nata, queso crema, crema de pistacho, y eso les da un toquecito muy suave y sutil. Y, ¿por qué no?, un poquito más de pistacho triturado. Pues con Yaya nos vamos despidiendo. No es un adiós, sino un hasta luego, que los esperamos acá, enfrente de la Catedral de Santiago, en el casco viejo de Bilbao. Musus. Mucho. Qué majetes. Bueno, pues aquí estoy entrenando yo. Manos mojadas, ¿vale? Cogemos el arroz y empezamos a darle. Ahí. Oye, ¿sabes qué no he hecho nunca, tío? ¿No? Esto. ¿Quieres que te enseñe dónde lo vas a tener que poner? Sí. Vamos allá. Sí, sí, sí. Mira. Es un plato de borosilicato para sushi. Mira qué chulo. Hostia, tú, que se mueve.
Entonces la idea es que tú por aquí metes los palillos y luego lo pones. Pero hemos pensado, o sea, como aquí en la imagen, ¿vale? O sea, esta es la idea. Lo que pasa, o sea, tú pones el sushi y luego tú sacas los palillos y lo comes. Pero hemos pensado que podría quedar bonito, a ver si te gusta. Algo Para tipo... que Gary lo saque. Ah, sí. Vale. ¿Eh? ¿Cómo lo Acércame, que ves? tengo mojado. Bien. Bien, bien. Oye, mira qué buena pinta, tú. Itadakimasu. Esto es lo que dirían los japoneses antes de disfrutar de cualquier comida y más si estamos hablando de sushi. Oye, Gary, Itadakimasu. Itadakimasu. muy bien, González, tío. Hoy estás Muy bien. que te adoras, me encanta. Es importante en la vida, ¿eh? Esto, digo. Oye, mira, estoy haciendo algo que no he hecho nunca. Por eso, eso no. Ona. Itadakimasu. Itadakimasu. Chiquito. Mira qué contentos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Que yo voy a probar uno, tío. Mira, mientras lo pruebas, te voy a enseñar un vídeo que me hizo mucha gracia también del mundo chiquito. Que como no podía ser de otra manera, selecciona a las Spice Girls. Mira. Está guay, ¿eh? Se lo curran, se lo curran. ¿Ya habéis visto qué fácil? ¿Te ha gustado, eh? Hoy estás y de aquí que va al cielo, ¿no? Al cielo contigo nos vamos. ¿Lo hicieron? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer el fin de semana con tanta potencia? Esparcirla. Wow, suena bien. Volvemos el lunes con Venga. mucho más. Chiquitor. Ahí. Adiós.